Hola chicos y chicas, hoy estamos en Conexión Fátima. Contamos con Miriam Maboal, que es la profesora, dos entrevistadoras, Silvia Sánchez y yo, Amara Arpás, y con Víctor Serranía. Es ingeniero forestal y actualmente trabaja como técnico de mantenimiento de parques históricos de Madrid. Bueno, lo primero que muchas gracias por estar aquí, Víctor. Gracias por estar aquí con nosotras y ayudarnos un poco. Y bueno, quería que nos contases un poco qué haces en tu trabajo, cómo es. Muy buenas, pues como bien has dicho, soy técnico de mantenimiento de parques históricos de Madrid y pues la tarea principal de nuestro trabajo como técnicos es tanto el mantenimiento de labores ordinarias, de mantenimiento de parques, pues limpieza, iluminación, mantener los elementos vegetales verdes, regar el parque. También hay tareas de mantenimiento que son un poco de más envergadura, como pueden ser obras de mantenimiento, pues de tanto arreglar el estado de los caminos, que estén las aceras bien, que no haya baches, que las farolas iluminen lo que tienen que iluminar y que el parque esté verde, que las plantas estén vivas, los árboles y las flores y todo esté vivo. Y en resumen eso es en lo que se consigue, en lo que consiste la labor de los técnicos. Si desde pequeño tuviste claro si querías ser ingeniero forestal y si tenías conocimiento de esta carrera. Pues desde pequeño yo sabía lo que me gustaba la naturaleza, que me gustaba el campo, me gustaban los mapas, ir por ahí por la montaña y el bosque, pero hasta que casi no llegó selectividad, no sabía que existía forestales. O sea, me dieron una lista de carreras en la universidad, o sea, en el instituto, y veía los nombres y no sabía. Muchos me sonaban, biología me sonaba, ciencias biológicas, ambientales me sonaba, pero ingeniero forestal no tenía ni idea. Ingeniero topógrafo, que es parecido también, sí que sabía que existía, también me sonaba, pero ingeniero forestal no. De hecho, tuve que mirar las asignaturas que había en la carrera para saber qué era exactamente. Y una vez que la vi, dudé entre tres, que es las tres que he dicho, ciencias ambientales, topografía y forestales. Y elegí forestales porque tiene las tres. Tiene topografía dentro de la carrera, pero no es solo topografía, eso no es muy específico. Tiene ciencias ambientales, pero además tiene también proyectos. O sea, que también se pueden firmar proyectos, tiene presupuestos, o sea, es como un poquito más variado y es ingeniería, que el resto bueno, topógrafo también es ingeniería, pero ciencias ambientales no. Entonces fue lo que me hizo decidirme por ingeniero forestal. Y la ¿Y verdad qué es que diferencia hay, Víctor, entre, por ejemplo, ambientales e ingeniería forestal? pues ambientales, bueno, ahora ha cambiado mucho desde que lo hice yo, porque yo lo hice cuando eran ingenierías técnicas y eran licenciaturas y diplomaturas, y ahora tengo entendido que es todo grados y máster. La diferencia principal entre ingenierías y ciencias ambientales, que ahora me imagino que será también un grado, es que los de ciencias ambientales no tienen la capacidad de firmar proyectos. Es decir, ellos se dedican a hacer estudios, digamos, inventario de fauna, inventario de flora, pero no pueden firmar ni presupuestos, ni ejecución de obras, ni ejecución de proyectos. Es más, digamos, como más teórico, pero no tienen la potestad de firmar. Mientras que los ingenieros, técnicos o superiores o de cualquier ingeniería, incluso arquitectos, tenemos la capacidad de firmar proyectos que lo que te da es una responsabilidad sobre lo que has hecho. Si algo va mal, tú eres el que ha firmado el proyecto, que también es parte del trabajo el tener responsabilidad. Pero a mí me pareció más interesante el poder, porque a mí me parece que es más práctico el poder ejecutar un proyecto en teoría, o sea, algo teórico que se ejecute en la realidad. Me parece más interesante que se quede en algo, en estudio, ¿sabes? Bueno, pues a ver, yo creo que cuando todos estamos estudiando algo que queremos, nos imaginamos una cosa. A ti, a la hora de ponerte a trabajar, ¿ha sido como te imaginabas ese trabajo o ha sido totalmente diferente? Pues un poco de todo, un poco de todo. Yo me imaginaba los trabajos, antes de empezar a trabajar, me imaginaba que los trabajos eran más variados. Y lo que he descubierto con los años es que normalmente se convierte en una rutina, que no tiene por qué ser aburrido, porque va cambiando,
pero tienes unas tareas muy específicas y una rutina diaria muy fija. Entonces, es bueno irse acostumbrando a eso y el ir con la mentalidad de que suele ser bastante rutinario. Habrá trabajos que no, pero en mi caso suele ser o sea, tienes un flujo de trabajo durante una planificación semanal, una planificación mensual, planificación anual y la vas siguiendo. Luego, como siempre, suele haber imprevistos y tienes que dejar esa línea de trabajo para realizar algo que es más urgente, por ejemplo, algo que salga de urgencia, pero es bastante monótono en general. Ujú. Y, por ejemplo, tu rutina, si nos tuvieras que explicar más o menos en qué consiste, ¿qué es lo que haces tu día a día? Día a día es, por ejemplo, hay unas labores que es, por ejemplo, yo me dedico al riego. Yo soy el técnico de mantenimiento de riego del Retiro. Entonces, incluido en la red de riego están también las fuentes de beber y las fuentes caninas para que beban los perros. Entonces, una de las tareas es limpieza de fuentes, por ejemplo. Pues se organizan cuadrillas de limpieza y se hace una planificación semanal o mensual según va tocando. Revisión de los goteos, por ejemplo, que son los tubos de goteo que riegan las plantas, pues se hace una limpieza, mantenimiento de tubos, que estén rotos, se cambian. Limpieza o mantenimiento de aspersores, limpieza de las arquetas, de donde están todos los sistemas de riego, pues eso es bastante rutinario al final, porque es día a día hacerlo según va tocando. Y a la hora de elegir tu carrera, ¿qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó? Pues a la hora de elegir mi carrera, lo que más me gustó es que es al aire libre, porque me gustan mucho las actividades al aire libre. Y luego en la práctica lo que más me he arrepentido es de que sea al aire libre, porque hay ¿Sí? veces que es muy duro. En ciertas circunstancias estuve trabajando en Canadá como ingeniero forestal, no tenía nada que ver con parques, era aprovechamientos madereros y era muy duro estar en la montaña, en la nieve, en invierno, todo el año, al aire libre, de noche, de día y era muy duro. No me arrepentí de hacerlo, pero yo me imaginaba primavera de 20 grados solecito en el parque y no tiene nada que ver. Es mucho más duro. Que es una experiencia muy buena, pero que lo tenga en cuenta la gente que quiera hacer forestales o meterse en trabajos al aire libre, que tenga en cuenta la dureza de las condiciones. ¿Y qué has tenido que estudiar para ser ingeniero forestal? Pues estudié la carrera de Ingeniería Técnica Forestal y luego mi carrera era un plan muy antiguo y luego tuve que hacer cursos de adaptación de nuevas tecnologías, de aplicaciones nuevas, de cursos de cosas que no estudié, pero que son muy necesarias a la hora de trabajar o sea, en la vida laboral. Por ejemplo, yo trabajé haciendo diseño de carreteras y de vías forestales. Yo en la carrera estudié esa asignatura, pero a la hora de hacerlo en la vida real en una empresa, me faltaba, por ejemplo, la práctica o sea, el saber utilizar la aplicación que se usaba para eso. Yo estudié todo muy analógico, muy con papel y medir y calculadora y papel. Y luego la vida real vas con una tablet, vas con un GPS y haciendo mapas en la aplicación directamente. Y luego los cálculos te lo hace todo el ordenador. O sea, simplemente la persona lo que hace es tomar decisiones, pero todo el cálculo y el diseño lo hace las aplicaciones. Eso yo me tuve que adaptar porque me faltaba, estaba muy poco modernizado en mi época. ¿Qué características crees que debe tener una persona que quiera tener tu puesto? Pues que se le dé bien las matemáticas, la física y la química, muy importante. Es bueno que esté físicamente en forma para ciertos trabajos. Para otros trabajos, si son de oficina, da igual. Pero ya te digo, si es como decía, si es al aire libre, en la montaña y eso, es bueno estar en forma y tener buena orientación. Tener buena orientación y saber de plantas. O sea, si se puede saber de plantas antes de entrar en la carrera, de plantas y de árboles y de animales, es mejor, porque luego a la hora de estudiar la carrera es muchísima carga de estudios, es muchísimas cosas. Entonces, si sabes ya de antes, pues eso que te
te llevas más fácil. Vale, ¿y ha habido algún momento de tu carrera o a la hora de trabajar que hayas que tirases la toalla o que te arrepintieses? Pues en momentos duros de estos de Canadá, en la montaña, lo que hacía era en cosas que eran muy difíciles, proyectos muy grandes, y si se me pasaba por la cabeza tirar la toalla, lo que hacía era una tarea muy grande, la dividía en subtareas más pequeñitas, más fáciles, y si aún así esas tareas eran muy difíciles, los dividía en tareas, mini tareas muy pequeñas, que me resultara más fácil hacerlo día a día. O sea, no pensaba en el proyecto, porque yo estaba en un proyecto de 3 años, que era grandísimo. Entonces, cuando lo piensas en global, es como muy, muy agobiante. Y entre eso, las condiciones climáticas y el estrés de que vas con un tiempo límite para entregar un proyecto, pues era subdividirlo, a mí me ayudaba muchísimo, porque era más fácil. Y empezar de más fácil a más difícil. Lo más difícil ya llegará, pero empezar por lo fácil para ir cogiendo inercia. ¿Cómo fue tu proceso de entrevista? O sea, ¿te fue complicado? El proceso de entrevista, bueno, yo he trabajado de lo mío, he tenido 4 trabajos en total y los 4 trabajos fueron diferentes. El primero que empecé sin experiencia, porque tenía 17, 18 años, estaba en la carrera y simplemente lo que pedían era gente, estudiantes de mi carrera. Entonces esa entrevista fue bastante fácil porque somos muy pocos, o en aquella época éramos muy pocos, entonces casi todo el mundo que entraba en la carrera, si había prácticas de verano conseguíamos puestos. Luego en el trabajo de Canadá fue bastante difícil porque no era canadiense, o sea, al ser extranjero es muy difícil, complica muchísimo las cosas, porque los permisos de trabajo, cuánto te dura el permiso de trabajo, porque si entras en un proyecto muy largo y tu permiso de trabajo es más corto, pues te complica mucho. Y en este último también fue complicado, pero bueno, te suelen hacer preguntas de por qué has elegido este puesto, qué otros trabajos anteriores has tenido y nada, simplemente es contarle tu experiencia profesional y nada, tener buena idea de a qué puesto te quieres meter, porque eso también focaliza mucho o sea, tus cualidades para ese puesto, claro. Y Víctor, Vale, y aprovechando, a ver, uy, me iba a colar un momento. Ahí va a nada, aprovechar lo que acababas de contar. ¿Te acuerdas que comentaste algo antes de esta entrevista que era las dificultades en parte en el acceso a este tipo de empleos o incluso algunas cosas que te hubiera gustado que te recomendaran antes de salir al mundo laboral? Sí, a la hora de hacer esas entrevistas, para que te llamen para la entrevista, que es lo que yo veo más difícil, o sea, conseguir entrevista, pasar la entrevista, de hecho yo todas las entrevistas que he hecho las he pasado, por suerte, menos una, hay una que no pasé, pero bueno, tres de 4 las he pasado y llegué a que me llamaran para esas entrevistas por referencias de antiguos jefes o de compañeros de trabajo o compañeros de clase. Entonces, lo que le comentaba a Miriam antes de la entrevista era que yo encuentro muy, muy recomendable que tanto durante el tiempo de carrera mantengas contacto con compañeros y con profesores y luego durante el trabajo el paso de un trabajo a otro que mantengas contactos de esos antiguos compañeros de trabajo o de antiguos jefes porque viene muy bien tener referencias antiguas porque sobre todo si es un puesto de responsabilidad, un puesto en el que tiene que ser alguien de confianza, pues entre un desconocido sin referencias, con las mismas cualidades o la misma formación profesional, alguien que tiene referencias, que es de confianza y que es conocido o indirectamente conocido de un jefe o de un compañero, pues es mucho más fácil, porque hay mucha gente para un puesto. Entonces, lo determinante es por qué te eligen a ti, no a los demás. Pues yo creo que gran influencia es el que tenga referencias. O sea, el ser de confianza por alguien indirectamente conocido. vale, y a ver si nos puedes decir más o menos el salario. El salario como técnico, de entrada, está en torno a unos 24, 26.000 al año como técnico. Y luego, según vas cogiendo más experiencia, te van pagando más.
Y luego tienes pluses pues de transporte o de si trabajas el fin de semana o festivos o lo que sea. Pero más o menos son 14 pagas. Lo suelen dividir en 14. ¿Te acuerdas de alguna anécdota graciosa o rara así de tu trabajo? Pues alguna anécdota. Tengo anécdotas muy curiosas que es algo muy poco común aquí en España, que es de ir en helicóptero a trabajar. Entonces, el helicóptero nos recogía en la oficina, en el puesto de trabajo, y nos llevaba al bosque, nos dejaba ahí y luego nos iba a recoger. Pues una de las anécdotas es que se puso un día de niebla, muy, muy, muy grande, o sea, no se veía casi nada. Nos llamó el piloto del helicóptero y nos dijo que no nos iba a recoger, que nos quedábamos ahí. Entonces, pues lo que hicimos es, nos tuvimos que volver andando, todo el recorrido del helicóptero, que fueron 4 o 5 horas andando. Y no es gracioso, pero bueno, es curioso, porque eso en España es muy poco común. Es una de las ideas que se me ocurren. Solo me pasó una vez, porque días de niebla no íbamos en helicóptero, intentamos evitar eso. Eso fue un error bastante grande. ¿Y os preparan en la carrera para esas situaciones? No. En la carrera específicamente lo que yo estudié, no. Por ejemplo, en incendios forestales, en España sí que se preparan brigadas helitransportadas que se preparan para montar en helicóptero a menudo, porque vuelan en helicóptero a los incendios, normalmente a algunas brigadas. Como técnico forestal en aprovechamientos madereros, en España no se suele ir a trabajar en helicóptero porque no son zonas tan remotas. Pero no forman en la carrera, son cursos aparte, que O son sea, muy que recomendables. situaciones de supervivencia y cosas así, eso es aparte si tú quieres. Pero yo recomiendo, por cuenta de cada uno, que si tienes la oportunidad te lo prepares, porque es muy, muy, muy útil. Aunque nunca lo uses, que ojalá no tengas que usar nunca técnica de supervivencia, pero sí es bueno tener nociones básicas, y igual que cómo comportarse alrededor de un helicóptero, por ejemplo, por dónde tienes que entrar, porque es muy peligroso, claro. El cómo tienes que hablar, porque no se oye nada. Es todo por cascos y va por micrófono. Entonces, por dónde puedes entrar, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer. Y es muy, 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 muy estricto, porque es de mucha seguridad, claro, es muy peligroso. Y se lo recomiendo a quien pueda que haga cursos de esos. Es muy interesante además. Muy bien. ¿Cambiarías algo de tu trabajo? ¿Cambiaría algo de mi trabajo? Pues lo que he dicho antes de mi trabajo, que es muy rutinario y que de vez en cuando tenemos imprevistos, pues me gustaría cambiar, pero no puedo cambiarlo porque es imposible. Es que hubiera menos imprevistos. Porque cuando hay imprevistos, trastocan toda la planificación. Semanal, mensual, anual, no, pero suele trastocar mucho todo. Entonces, de la rutina, si tienes mucha rutina, al final te acabas cansando, pero cuando te falta la rutina la echas de menos, que es lo que me pasó a mí. Que nos pasó con Filomena. Cuando vino la tormenta, teníamos una rutina de trabajo, vino una nevada, entonces se trastocó todas las tareas comunes del día a día desaparecieron. ¿Y Entonces, cómo hicisteis para afrontar eso? pues empezó por limpieza de nieve, limpieza de todo, y luego pues retirada de árboles, ramas, y en el caso de la red de mantenimiento de riego, la rotura por hielo, porque todas las tuberías, todos los aspersores, hubo un montón de roturas. Entonces, ese mantenimiento, ahí eché de menos la rutina de tener una tarea diaria previsible, que cuando ya se acabó y volvimos a la normalidad, pues lo agradecimos todo bastante. ¿Cuál es la parte de tu trabajo que más te gusta? O sea, que dices, hoy me toca esta tarea, pues hoy madrugo con ganas. Pues de las tareas a mí que más me gustan son al aire libre, porque en este caso sí que es en un parque, y en Madrid suele hacer suele hacer sol. O sea que por fin he conseguido estar en unas condiciones buenas. Entonces me gusta mucho la combinación de oficina con salida de trabajo de campo, de ir a hacer tareas al aire libre y a la vez que eso sea aplicable a tareas de oficina. Me gusta mucho, pero sobre todo la parte de estar al aire libre. Es la que más, eso es lo que más me gusta de mi trabajo.
Bueno, y mi última pregunta es que, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere trabajar en algo parecido a lo tuyo? Pues sobre todo, es un poco lo que he dicho ya, que si puede mantener contactos, muy importante, porque son puestos de confianza y de responsabilidad. Si puede, incluso algo aparte de la carrera, que en la carrera imagino que ya enseñarán, pero sobre todo estar muy, muy al día de las nuevas tecnologías, las aplicaciones, el uso real de aplicaciones y de programas informáticos, de dispositivos, de GPS, de tabletas y saber usarlas bien, es muy, muy, muy importante, porque puedes tener un conocimiento teórico muy grande, pero luego a la hora de la verdad tienes que saber utilizarlas bien. Y ser bastante organizado, porque son muchas tareas a la vez. Entonces tienes que tener en tu cabeza organizado todo y saber priorizar. Si tienes muchas cosas que hacer, saber elegir qué vas a hacer primero y dejar cosas sin hacer porque no son tan importantes, que luego se harán, pero dejarlas para más adelante. Yo creo que eso es lo que más útil es para lo que yo estudié, para luego el trabajo que lleva a lo que yo estudié. Y una pregunta, ¿los idiomas, cómo lo ves? ¿Es necesario en tu Pues entorno? ¿Qué es lo que te has encontrado? yo lo que me encontré es que de forestales en aprovechamientos madereros en España casi no había trabajo cuando yo salí. Entonces, inglés y francés es fundamental. Inglés y francés porque sobre todo los países Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y en Europa, Francia, hay trabajo también en Alemania, alemán también, pero bueno, es mucho más difícil. Y si no, la alternativa a gente que no tuvo la oportunidad que tuve yo de aprender idiomas es Latinoamérica. La gente que no sabe inglés, pues iba a Venezuela o a Colombia o a Costa Rica, que también está bien, pero te cierra más puertas. Entonces, idioma es muy, muy importante. Francés, porque estás en Francia, está más cerca de España que Canadá, pero, pero sí es muy, muy recomendable. Muy bien, pues chicas, si queréis vamos cerrando. Bueno, Víctor, pues muchas gracias por dedicarnos un poquito de tu tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí Igualmente. y espero que hayamos ayudado a algunas personas a orientar su futuro. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.